Bien, buen día con todos. Vamos a empezar con la clase de Historia Universal, ¿ya, chicos? Ya, muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la Guerra Civil Española, ¿ya? La guerra que se va a dar, bueno, que va a tener lugar entre los años 1936 y 1939, ¿ya? Si bien esta guerra, como su nombre lo dice, ¿no? Va a tener lugar en España, ¿ya? Va a tener repercusiones, ¿ya? O van a estar involucrados en todo caso, ¿ya? Países que en temas anteriores hemos visto que habían adoptado una ideología fascista, ¿ya? Como Italia, por ejemplo. Ya, muy bien. Vamos a comenzar. Dice, introducción. Uno de los acontecimientos bélicos más cercanos al estallido de la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto ocurrido al interior de la Segunda República Española. Nos referimos a la guerra que enfrentó, dice, a los partidarios de la República y a los nacionalistas. Este acontecimiento prefiguró el futuro enfrentamiento mundial que estallará en 1939. Tengan en cuenta que para el año 1939 ya va a ser el año en el que va a iniciar, ya en 1939 va a iniciar la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Dice, pues las potencias mundiales brindaron ayuda a uno y otro bando. Alemania e Italia, dice, Alemania e Italia prestaron ayuda técnica y militar a Francisco Franco, líder de la Falange y sus aliados nacionalistas. Este personaje, señores, este personaje, ya, grábense bien su nombre, Francisco Franco, ya, porque va a ser el causante, digamos, de esta guerra, ya, Francisco Franco. Él es quien va a lograr dividir eh, las fuerzas militares de España, ¿ya? A su favor, ¿ya? Entonces, dentro de las fuerzas militares va a haber una fuerza a favor de Francisco Franco, ¿ya? Y otra en su contra. Muy bien. Ya, ya. Y bueno, miren, en este caso dice, líder de la Falange y sus aliados nacionalistas, deseosos de alcanzar el poder, dice. Deseosos de alcanzar el poder y eliminar a sus opositores demócratas, liberales y comunistas. Ya. Para este contexto, para este entonces, habían, pues, ¿no? Entre las diferentes tendencias políticas estaban los demócratas, estaban los liberales y también los comunistas, ¿ya? Por otro lado, dice, la Unión Soviética prestó ayuda al bando republicano. Ujú. En este conflicto se dio la participación activa de las brigadas internacionales. Dice. Esto vamos a subrayarlo, ¿ya? Dice, en este conflicto, en este conflicto se dio la participación activa, en este conflicto se dio la participación activa de las brigadas internacionales, dice, ¿ya? Que arribaron a España con el objetivo de detener el avance del fascismo.
Ajá, aquí está la palabrita, ¿ya? Que arribaron a España con el objetivo de detener el avance del fascismo. Entonces, ante, allá, del fascismo y de las posturas totalitarias, ¿ya? Entonces, tanto fascismo como totalitario son términos que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y que entre sus múltiples características habíamos visto, pues, ¿no? Que se caracterizaban. ¿Por qué se les llamaba totalitarismo? Porque tomaban un control total de la vida dentro de un estado, ¿no? Desde el ámbito social, el ámbito laboral, ¿no? Este, el ámbito religioso, ¿no? El ámbito político, ¿no? Entonces, eh, tanto el fascismo como el totalitarismo podría decirse como sinónimos, ¿no? Porque buscan abarcar el control total de la vida de los ciudadanos, ¿ya? Hasta el punto de decirte qué es lo que debes pensar, ¿ya? Dice, el uso de armamento innovador y las nuevas tácticas de guerra en este conflicto sirvió para experimentar la eficacia de estos, los mismos que serían utilizados en la guerra más grande y devastadora del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces, lo que te está diciendo es que la Guerra Civil Española fue como la antesala, ¿ya? Fue como la antesala a la gran guerra que va a venir después, ¿ya? Durante la Guerra Civil Española hubieron otros países que apoyaron a un bando u otro. Cuando se habla de guerra civil, mm, a ver, ¿quién me puede decir por qué se habla de guerra civil o qué es una guerra civil? Si desean, lo pueden escribir en el chat. ¿Qué es una guerra civil o qué entienden por guerra civil? ¿Qué significa una guerra civil? ¿Quiénes se enfrentan en una guerra civil? A ver. Ajá, muy bien. Se pelean entre los mismos ciudadanos. Ya. Ujú. Claro, va por ahí. Una guerra civil se da cuando no es un país que entra en conflicto con otro país. No. Es más, por ejemplo, si se dan cuenta, el mismo título lo dice, ¿no? Es cuando la población, los ciudadanos, contra la política. Ya. Es una lucha por el poder, ¿ya? Es una lucha por el poder, pero entre un mismo grupo social. En este caso, aquí los españoles no se están enfrentando a otra potencia, no se están enfrentando a otro país, se están enfrentando entre españoles, entre ellos mismos. Ajá. Entonces, una guerra civil viene a ser un conflicto entre el mismo grupo social, entre el mismo grupo perteneciente a un país, ¿ya? Entonces, en otras palabras, se estaban peleando entre los propios españoles. Sin embargo, habían otros países, ¿ya? Que, digamos que apoyaban a un bando o a otro, ¿ya? Tal es el caso como Alemania, ¿ya? Alemania e Italia, ¿ya? Que estuvieron apoyando a un bando específico, ¿ya? Muy bien. Entonces, la Guerra Civil Española va a ser como la antesala de la gran guerra que va a haber después, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Muy bien. Definición. Justo acá lo que estábamos viendo, ¿no? Se entiende por guerra civil española al conflicto, ajá, atentos con la definición, ¿eh? Se entiende por guerra civil española al conflicto político, militar y social que enfrentó, uy, no, está chueco, ¿ya? Político, militar y social que enfrentó al bando republicano
defensor de la Segunda República Española, dice, y al bando nacionalista, llamado, dice, y al bando nacionalista llamado bando sublevado, ¿ya? Al bando nacionalista. Recuerden que el nacionalismo, ¿ya? Digamos que el nacionalismo es una ideología mediante la cual tú defiendes que tu país es lo mejor, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, pero cuando lo llevas a extremos, ¿no? Mi país es mucho mejor que el país tal, ¿no? O que mi país es mucho más importante que mi país tal, ¿no? Obviamente cuando lo desproporcionas, tiene características negativas, ¿no? Como el odio al extranjero, el culpar al extranjero de todos los males de tu propio país, que tu país antes era un paraíso, pero llegaron los extranjeros y lo empezaron a contaminar, por ejemplo, ¿no? Algo que pasa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que se echa de culpa de todos los inmigrantes, ¿no? Y bueno, dice, entre 1936 y 39, dice, con repercusiones mundiales y que terminó con la victoria del bando nacionalista, liderado por Francisco Franco, justamente el bando que era radical, ¿no? Muy bien, Guerra Civil Española. Cronología, inicia en el año 1936 y termina en el año 1939. Se da lugar en España, Marruecos español y Guinea española. Se enfrentaron republicanos versus nacionalistas, ¿ya? Y triunfó el bando nacionalista. Francisco Franco toma el poder, ¿ya? Muy bien. Vamos a, ya, vamos a los antecedentes. Dice, fin de la monarquía de Alfonso XIII, dice. Siendo su último presidente de Consejo de Ministros Juan Bautista Aznar hasta abril de 1931, dice. Este es uno de los hechos que va a llevar a la Guerra Civil Española, dice. Elecciones municipales de abril de 1961. Vencen en las ciudades las candidaturas republicanas, perdón, las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. El rey Alfonso XIII huye del país y se proclama la Segunda República Española. Se producen los gobiernos de la Segunda República presididos por Niceto Alcalá Alzamora del 31 al 36 y de Manuel Azaña del 36 al 39. En la República se dictaron medidas reformistas. En los terrenos social, económico y político se aplicaron reformas agrarias a favor del campesinado y se otorgaron derechos laborales a la clase obrera, ¿ya? Entonces, en España se había formado una república, ¿ya? Recuerden que España era un reinado, ¿ya? En España había un rey, ¿ya? Y bueno, hasta ahora hay un rey, solo que el rey ya no tiene, digamos, no tiene las mismas características digamos, de antes, ¿no? El rey simplemente es un cargo honorífico, ¿no? Pero no tiene poder real, de alguna manera, ¿ya? Entonces, se da la República Española, dice, y se reformó el ejército. Ajá, se reformó el ejército. La Constitución Española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de ese año, convirtiendo al Estado español en un Estado laico, ante la férrea oposición de los sectores más conservadores, las clases dominantes, la iglesia y una buena facción del ejército. Ya, muy bien, ¿qué significa todo esto? Por ejemplo,
Se está hablando de una nueva constitución, ¿ya? Se está hablando de una nueva constitución, se está hablando, ¿ya? Del Estado, de que el Estado español, ¿ya? Va a ser considerado un Estado laico, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Eh, Cuando se dice que un Estado es laico, ¿ya? Cuando se dice que un Estado es laico, es porque, eh, a ver, hay dos características, ¿no? O perdón, hay dos diferencias. Hay Estado laico y Estado confesional. Un Estado confesional es aquel Estado que en su constitución, ¿no? Va a decir, el Estado es confesional y en el Estado se profesa la religión tal. Puede ser la religión católica, puede ser la religión protestante, luterana, calvinista, evangélica, X religiones. Pero un Estado laico es aquel Estado que respeta la libertad de culto, respeta que tú tengas tus creencias, pero el Estado no adopta ninguna creencia, ¿ya? El Estado no adopta ninguna creencia. Entonces, esto no va a agradar a buena parte de la población española, ¿ya? Va a haber oposición de los sectores, dice, va a haber oposición de los sectores más conservadores. Y por lo general, los sectores más conservadores, ¿ya? Son los relacionados a la clase dominante, ¿ya? Y a la iglesia. Son los sectores más conservadores. Ellos no van a estar de acuerdo con lo que dice esta nueva constitución, ¿ya? No van a estar de acuerdo. Entonces, las elecciones de 1936. En el año 36 se dan unas elecciones, ya en el mes de febrero. Dice, en España, los bandos políticos con más importancia y arraigo fueron ujú, el Frente Popular, apoyados por los partidos democráticos, liberales, republicanos, socialistas y todas las fuerzas de izquierda, y los monárquicos y conservadores, apoyados por sectores católicos y por la Falange Española, ¿ya? La Falange Española va a ser un término con el que se le va a conocer a una facción militar, ¿ya? A una facción del ejército. La Falange Española. Dice, el triunfo lo obtuvo el Frente Popular y su candidato Manuel Azaña, miembro del Partido de Izquierda Republicana de tendencia liberal, se proclamó presidente el 11 de mayo de ese año. ¿De qué año? 1936, ¿ya? 1936. Mm, ya. La Falange Española, grupo político fascista y ultranacionalista, ¿ya? No reconoció el triunfo del Frente Popular y contó con el respaldo de un buen sector del ejército, la burguesía, los terratenientes y la Iglesia Católica, todos temerosos de perder sus privilegios, ¿ya? Muy bien. Entonces, se dan unas elecciones y en estas elecciones, digamos que se da los resultados, ¿ya? Y sale ganando un partido que es el Partido del Frente Popular, ¿ya? Pero mm, va a haber un importante sector de la sociedad que no va a aceptar estos resultados, ¿ya? No van a aceptar estos resultados. Algo similar a lo que pasó en Perú, ¿no? Como no sé si ustedes recordarán, pero en el año 2021, cuando las elecciones las ganó en ese entonces el candidato de Perú, de Perú Libre, Pedro Castillo, ¿ya? Eh, Se va a dar esta, mm, digamos que, esta negativa a reconocer los resultados, ¿ya?
Y aquí en Perú también pasó lo mismo. Hubo un importante sector que no reconoció los resultados de la elección y estuvieron presionando, uno, para no reconocer los resultados y dos, para incluso modificar los resultados, ¿no? Diciendo que había fraude, cuando en realidad el fraude lo querían cometer ellos, ¿no? Pero bueno, algo similar pasó aquí en España, ¿ya? Importantes sectores no reconocían el triunfo, ¿ya? En las elecciones del Frente Popular, pero ¿qué fue lo más grave? Es que un importante sector del ejército tampoco estaba de acuerdo, ¿ya? Y el ejército para este entonces, digamos que tenía el poder, ¿no? ¿No? Tenía el poder necesario como para poder cambiar las cosas, ¿ya? El inicio de la guerra civil, dice. El pretexto, ajá, siempre hay un pretexto para el inicio de una guerra, ¿ya? Dice, el pretexto fue el asesinato, dice, ya, va a haber un pretexto para el inicio de la guerra civil, ¿ya? El pretexto fue el asesinato de José Carlos y Sotelo a mano de los republicanos. Dice, esto sirvió como desencadenante para llevar a cabo la insurrección de los militares nacionalistas en Marruecos, ¿ya? ¿Qué es una insurrección militar? Vamos a ver a continuación. Dice, la insurrección militar, encabezada por los generales Francisco Franco, José Sajurjo y Emilio Mola. Ya, vamos a subrayar estos nombres, ¿ya? Francisco Franco, José Sanjurjo y Emilio Mola, entre otros, entre otros. Ya, dice, el territorio español de Marruecos en contra de la Segunda República, en el territorio, perdón, en el territorio español de Marruecos en contra de la Segunda República. Prontamente, dice, prontamente, muchas guarniciones apoyaron la rebelión, ¿ya? Pero fueron sofocadas por el rápido accionar de las milicias organizadas por los socialistas, izquierdistas, comunistas y defensores de la Segunda República. Dado el fracaso del golpe de Estado y de los alzamientos militares, España entró en una guerra civil fratricida que duraría casi 3 años, donde se enfrentaron los republicanos y los nacionalistas. En este caso, los nacionalistas estaba agrupado por la Falange, al mando de Franco, los monárquicos, los fascistas, ¿ya? Y todas las tendencias de derecha, ¿ya? Mayormente el fascismo, chicos, está relacionado con las tendencias políticas de partidos de derecha, ¿ya? Aunque ellos digan que no, pero sí. Entonces, em, sucede un conflicto, ¿ya? Que se va agravando, ¿ya? Continuamos, dice. El dato. España, campo de pruebas. El material y la ayuda militar extranjera fueron determinantes para el triunfo de los generales rebeldes. En España, el ejército alemán puso a prueba material y nuevas tácticas de guerra. La Legión Cóndor realizó por primera vez en la historia bombardeos aéreos masivos sobre población civil en Guernica y Durango. Entonces, lo que se decía hace un principio, ¿no? Que la Guerra Civil Española sirvió como una especie de laboratorio para probar ciertas tácticas, para probar ciertas armas que posteriormente en la Segunda Guerra Mundial van a ser usadas, ¿ya? Desarrollo de la guerra. La intervención extranjera, dice, ajá, va a haber una intervención extranjera.
Dice, los sublevados recibieron la ayuda técnica. Los sublevados vendrían a ser los fascistas, ¿ya? Los nacionalistas, a cargo de Francisco Franco. Los sublevados recibieron la ayuda técnica y militar de Alemania e Italia, estados fascistas afines a la falange española. Además de sus simpatías ideológicas, en esta decisión, dice, pesó la posición estratégica de España, donde esperaban lograr ventajas económicas y militares. Alemania, por ejemplo, envió la Legión Cóndor, integrada sobre todo por aviones y tanques. Por su lado, Italia envió miles de soldados y armamento moderno. Entonces, Alemania ya va a enviar a lo que se denomina la Legión Cóndor, que consiste en qué? Envío de la Legión Cóndor, integrada sobre todo, eso he dicho, ya, integrada ya, sobre todo por aviones y tanques, ¿ya? Y por otra parte, ¿ya? Y por su parte, Italia, que va a contribuir con armamento. Recuerden que Italia está siendo gobernada, ¿ya? Para este entonces, por Benito Mussolini, ¿ya? Muy bien. Los republicanos intentaron un acercamiento con las potencias occidentales de Francia e Inglaterra, pero estas potencias optaron por no, por no intervenir. Miren, Francia e Inglaterra recibieron, o mejor dicho, se solicitó la ayuda de ellos, ¿ya? Pero ellos decidieron no intervenir. Dice, tal vez, ¿por qué? Tal vez por el temor del avance del comunismo en España y para evitar un conflicto mayor con Alemania, con la Alemania nazi. Ya para este entonces, en Alemania, el Partido Nacional Socialista había alcanzado el poder y, como habíamos dicho, en Italia estaba el fascismo de Benito Mussolini, ¿ya? Dice, sin embargo, la Unión Soviética sí brindó una importante ayuda al bando republicano, con el fin de detener el falangismo y en favor del comunismo en España. Dice, en apoyo a los republicanos también estuvieron las brigadas internacionales. ¿Qué son las brigadas internacionales? El conjunto, dice, de miles de combatientes voluntarios llegados de diversas partes del mundo, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es el contexto de la Guerra Civil Española, ¿ya? A ver, faltan unos puntos más. Dice, bombardeo nacionalista llevado a cabo por la Legión Cóndor y la aviación legionaria, Italia, contra la ciudad vasca de Guernica, ¿ya? En 1937 se va a bombardear esta ciudad en la que estaban mayormente los republicanos, ¿ya? Luego se va a dar la batalla de Teruel, ¿ya? En diciembre de 1937. En la ciudad de Teruel y alrededores se dieron varios enfrentamientos, donde la victoria inicial fue para los republicanos, pero más tarde los rebeldes tomaron poder en esta ciudad. Entonces, se empezaron a dar una serie de conflictos en las que en algunas iban ganando los republicanos y en otras iban ganando los nacionalistas, ¿ya? Operación Aragón, dice, se trató de una decisiva victoria franquista. Los nacionalistas avanzaron hacia el mar Mediterráneo y produjeron la participación del territorio, perdón,
y produjeron la partición del territorio republicano en dos zonas desiguales. Con esto se produjo una crisis al interior del gobierno republicano. Ajá. Dice, campaña de Ebro, derrota de los republicanos y avance de los rebeldes hacia Cataluña. Luego, Juan Negrín, dice, presidente del gobierno de la Segunda República, buscó una paz negociada con las fuerzas rebeldes. ¿Qué pasa? Que las fuerzas rebeldes empezaron a tener ciertos triunfos y estos triunfos los fueron empoderando. En enero del 39, Barcelona fue tomada por los rebeldes y el 28 de marzo de 1939 la- las tropas franquistas ingresan a Madrid. La guerra se dio por terminada el 1 de abril de 1939. Ya, tomar Madrid es como tomar la capital y al tomar la capital es como declarar tu victoria. ¿Ya? Último punto, dice, consecuencias de la Guerra Civil Española. ¿Van a haber consecuencias? Pues sí. ¿Cuáles? Dice, casi 1 millón de víctimas, ¿ya? Casi 1 millón de víctimas mortales dejó esta guerra, debido a la extrema represión contra las poblaciones civiles y más de 500.000 emigraron de España por esta guerra. Hubo mucha migración, ¿ya? La gente huía de España. El establecimiento de una férrea dictadura dirigida por el general Francisco Franco y el fin de la democracia en España hasta el año 1975. Entonces, desde el año 1939, ¿ya? Hasta el año 1975, ¿ya? Poco más de 40 años, ¿ya? Casi 45, 46 años, ¿ya? Es que eh, van a gobernar en España, ¿ya? O va a gobernar en España el fascismo, ¿ya? El ultranacionalismo. En el ámbito económico, dice, el país se sumergió en el caos y la ruina económica por la destrucción de la infraestructura y la disminución de la producción, generando consecuencias sólidas, dice, sumamente negativas. Entonces, la guerra civil española, chicos, va a tener muchas consecuencias para España, eh, pasando por lo económico, ¿no? En este caso, por el tema de la crisis, la deuda que va a dejar una guerra. Una guerra, chicos, es costosa, ¿ya? Una guerra, por lo general, no solamente implica que allá las personas se van a enfrentar. Estas personas necesitan recursos, necesitan alimento, necesitan armamento, o sea, una serie de inversiones que se hacen ya, que al final traen crisis económica a los estados que las promueven o que participan directamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, todo ello en cuanto a las consecuencias de la Guerra Civil Española. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas de nuestra ficha, ¿ya? Dice, primera pregunta, durante la Guerra Civil Española, 36-39, se enfrentaron fuerzas sociales y políticas antagonistas